Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, capítulo número 8, Tony Sly. Hola nuevamente amigos, después de 3 semanas nos volvemos a encontrar acá en el podcast. El último capítulo terminamos un poco abrupto, hablamos de un clásico de Fat Records, No Use for a Name, y de su vocalista Tony Sly y compositor, la muerte de él y su legado. Por eso decidimos, ya que se cumplió hace poco, el 31 de julio, un nuevo aniversario de su muerte, decidimos hablar de él, de su carrera solista, de su legado, de la importancia de su composición en el punk rock melódico, en la familia Fat en general. Y va a ser un capítulo intenso, quizá un poco triste también, porque hoy día nos levantamos con una mala noticia, ¿o no, Andy? Partimos el fin de semana con una mala noticia. El punk sudamericano está de luto. Latinoamericano, mejor dicho. Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa, vocalista de los Violadores, banda argentina, pionera, influyente en todo el continente, me imagino. Y falleció de un paro cardiorrespiratorio a los 62 años en su casa en Lima, Perú. Así que eso, va a ser un capítulo triste porque no esperábamos, no esperábamos esta noticia. Lo hablábamos un poco antes con Mati y decíamos que se está acabando un poco la juventud, po, weón. Al final las personas o los artistas que a ti te gustaban cuando más joven ya eran más viejos. Se están empezando a ir, po, weón. Se está empezando a Sí. achicar un poco la dicha. No sé, va a estar raro hoy día, va a estar raro. Está Sí. raro. 62 años igual es joven, a pesar de todo. Un paro cardíaco a los 62 años es relativamente joven. Había visto hace poco también ese documental de Netflix que se llama Rompan Todo, de Gustavo Santaolalla. Ahí sale Sí, Piltrafa también contando la historia, porque en el fondo Los Violadores debe haber sido la primera banda, o la segunda banda punk, si contamos a los Psychos de Perú, de claro. Latinoamérica. Sí. Me siento un poco como cuando se fue Ricky, weón. Ricky Espinosa. Esa sensación tengo hoy. Es Está un, como raro. es uno de los héroes de la infancia, en el fondo. Los Violadores, una de las primeras bandas que uno escuchó también porque la tocaban en la radio. En ese tiempo, yo me acuerdo, escuchaba en los años 90 mucho la radio Rock and Pop o los programas esos de Rolando Ramos El y mundo, los mundo Violadores. punk. ¿Te acordás del Sí, mundo punk? claro, el Canal 2. Ahí Sí, estaban Los Violadores siempre, siempre, Ataque siempre. 77, las bandas clásicas del punk rock latinoamericano, son bandas con las que uno convivió toda su adolescencia, porque en ese tiempo tampoco era mucha la música que uno podía acceder. No, pues era todo bien escaso y la manera de que te llegaba la música no era tan instantánea como hoy. Entonces, bueno, estamos un poco tristes, pero bueno, más encima el capítulo de hoy es más triste, ¿eh? Así que ya bueno, pero la vida continúa, po, la vida continúa. Hay que... Exacto. Así que Los Violadores van a entrar seguramente en la playlist también, porque se lo Obvio. merecen. Oh, sí, se lo ganaron. Sí. Son más que el 1-2 ultraviolento también, así que hay que poner otros temas Sí, también. sí. Hay que decirlo también. Bueno, no nos veíamos hace 3 semanas, pues ¿cómo has estado? Sí, ¿Cómo viste el capítulo de No Use después? ¿Tuvo harta repercusión? Llegaron varias personas nuevas, también nos escribieron varias gente, nos sí, escribió varias bien. gente. Sí, contento porque estuvo, a pesar de haber sido un poco un capítulo más o menos nostálgico, eh, estuvo bueno, recibimos buenos comentarios, hartos saludos, se empezaron a repartir los stickers del programa, así que ya nos han llegado algunas imágenes, hay algunas etiquetadas, así que bien, bien. Este capítulo se debió haber hecho antes, pero Mati estuvo de vacaciones, así que también mucha gente me preguntaba que cuándo salía el próximo capítulo, etcétera. Pero la gente entiende, po. Somos obreros y hay que descansar también, po. Sí, pues aparte que para mí es un poco al revés como es para ustedes, pues, o sea, yo estoy viviendo ahora una época que sería para usted enero, febrero, ¿viste? Acá hay más Claro, menos movimiento en el trabajo, claro. más vacaciones, verano en el fondo, pues. El verano, po, Entonces, weón. Verano, po, weón. Verano. sí. Quiero verano.
Sí, Sí, está bien, nosotros también queremos verano pronto, weón. Aunque no, sí. puta, este invierno ha sido súper raro. Julio ha sido súper raro en temperatura, weón. Ha tenido días soleados, no duran mucho, pero está raro. De nuevo estamos Sí. hablando del tiempo, puta que estamos viejos, weón. Sí, es que igual es un tema porque está raro, igual acá también está raro. Acá yo llegué el fin de semana pasado y el lunes se puso a llover, así que un poco raro también. Pero en las vacaciones estuvo bueno porque igual fui para Escandinavia, entonces ya tenía un poco de miedo que podía hacer. No miedo, porque en verdad tenía tantas ganas de vacaciones que me daba lo mismo, pero dije, puta, igual no quería que estuviera todos los días lloviendo, pero no tocó nada. Un poco de viento, pero en general mucho sol, estuvo bueno, se podía descansar. El cambio climático es irreversible. Exacto, exacto. Oye, vi en Copenhague, estuve el último día y vi una exposición de Nick Cave que estuvo súper buena, que Buena, buena. contando sobre su vida también y desde que empezó en la música hasta ahora, así en la onda Nick Cave, también así muy ya, oscuro, por decirlo de alguna forma. Oscuro, Pero todo. sí, Negro, pero negro y pálido, negro y pálido. sí. Pero buena, me gustó harto. Así que eso, pues. Ya, pues, entremos de lleno entonces. Primero tenemos también al final un par de saludos, cosas que nos enviaron algunos amigos por aquí. Los vamos a comentar también al final. Pero entremos de lleno en la música de Tony Sly. Hagámosle un tributo como se debe. Ujú. Y hay que empezar con su primer trabajo solo, que fue un split con Joy Cape, que sale hasta en la sopa en nuestros capítulos. Eh, Ahí uno ve la importancia también de él. Sí, Y claro, se atrevieron primero, antes de empezar con canciones propias, se atrevieron a hacer canciones de sus bandas, de No Use for a Name, de la Crown acústicas. ¿Te acuerdas un poco ese momento cuando salieron y cuáles fueron las sensaciones? Porque fueron las primeras canciones de punk rock traducidas al formato acústico, en el fondo. sí, o sea, fue un tiempo que estaban saliendo varios discos acústicos, entonces uno también tenía que ponerse un poco más selectivo, po. Pero claro, pues salieron estos Tony Slide con Joy Cape y era como, oye, aquí hay que prestarle un poco de atención porque al final son dos bandas grandes, son dos bandas que le tenéis cariño y que al final, viendo el tracklist del disco, es como, covers. Yo creo que fue la mejor manera de no arriesgarse tanto y ver cómo funcionaba esto, esta nueva faceta en sus carreras, po, weón, ¿cachai? Onda, seguramente si se hubiesen arriesgado quizás con canciones propias de una, quizás no hubiese sido tanto el impacto, o quizás sí, no sé, quién sabe, weón, no sé. Quién Pero sabe, quizás está, habrían sido los pioneros, pero claro, tenéis razón ahí que es una buena manera de entrar porque también tocaban canciones, por ejemplo, Tony Sly eligió International You-Day, Not Your Savior, son hits en el fondo, ¿no? Exit, Claro, son On the hits. Outside. Sí, correcto. O sea, eligieron muy bien las canciones, lo que hablábamos en los capítulos anteriores. Fat teniendo buenas ideas. ¿Cachai? Si igual es un tema comercial todo, po. Entonces también va muy de la mano en la producción, en la elección de las canciones, en cómo se presenta el disco, en cómo anuncian estos proyectos solistas de estas bandas, de estos monstruos de Fat, ¿cachai? Entonces, no, le dieron. Y es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos, debo decirlo. Salió el 2004, igual hace harto tiempo. La carátula también te llamaba mucho la atención porque una guitarra acústica ahí con stickers así, Con como stickers, sí, la, bacán, po, la guitarra que bacán. está en tu pieza en el fondo ahí tirada, Claro, la tomamos. todo muy punk. Ellos también decían que no fue tan difícil elegir esas canciones porque, claro, se fueron a segura con los hits y por Sí, lo general, Joey Cape dice por lo menos que el 100% de sus canciones fueron compuestas en guitarra acústica primero. Y me imagino que por la forma de componer de Tony Sly debe ser lo mismo. Él tiene también una forma muy, muy particular, se queda con los acordes muy largos y pone una frase larga haciendo la melodía con las palabras ahí, entonces me imagino que la guitarra acústica es su fiel compañera a la hora de la composición. o sea, claro, yo me imagino, yo no sé tocar guitarra, pero yo me imagino que a la hora pero tengo mucha gente cercana que es músico y sabe tocar un montón de instrumentos, pero
me imagino que a la hora de componer música en una banda, los primeros acordes o las primeras versiones tienen que ser de alguna manera con algún ritmo, po, weón. Entonces la guitarra acústica entra pero cae de cajón, entonces me imagino que también, como dices tú, se les debe haber hecho súper fácil haber escogido esas canciones y haber sacado ese disco, que fue un hitazo, po, que fue un hitazo. Aparte que la guitarra acústica está ahí, pues en la pieza es como llegáis a la casa, la tomáis y es de donde primero nacen los acordes, no necesitáis mucha Ah, preparación, necesitáis enchufarlo, no necesitáis nada en el fondo. no. Llegar y llevarla a la fogata. Claro, eso. Estuve leyendo. ¿O no? No Ah, hay que no, la que. te iba a decir lo mismo. Puta, puta que era apestoso ese weón que cantaba la fogata, ¿o no? El típico weón que era como, Oh, ya, weón, si cantáis sí, bien, ya te escuchamos una vez, estáis bien, pero ya no, pues weón, claro. si ya, ¿para qué? ¿O no? El típico weón que todavía no se curaba, po, weón. Sí, Y quedaba dando jugo y trataba de ahí de conquistar a alguien con sus dotes artísticos, po, weón. A sí, veces le weón. resultaba, a veces no, po, weón. Pero se llevaba la burla de toda la fogata. Yo tenía un amigo, o sea, cercano al colegio que le decían el Fogata. Por eso, Me pues, imagino por qué. sí, pues, él era el conocido Fogata. Seguro de haber muchos fogatas por ahí repartidos. Por eso, Saludo a weón. todos los fogatas. Espero que no nos estén escuchando. Lo mismo. Sí, así que, bueno, pasaron igual varios años después del 2004 para que se atrevieran con su primer tour solo, con canciones propias, en el fondo hechas en guitarra acústica, para ponerlo un poco en contexto, porque siempre lo comparamos con Chuck Ragan, que es como debe ser la persona más exitosa o como el símbolo del punk rock hecho Claro, acústico. correcto, Eh, correcto. Chuck sacó su primer disco por No Idea, el de Fest of Famine, el 2007. O sea, un poco después de que salieron estos discos acústicos. Sí, Y después, el año 2008, sale el The Feel Good Record of the Year de No Use for a Name, que fue el último disco de No Use for a Name. Y después de esto, Tony se atreve con su primer disco, el año 2010, el 12 Song Program, que tiene también una carátula de Mark de Salvo, lo habíamos dicho por ahí, donde sale un sí, Wurlitzer correcto. un poco en una onda así de los años 50, 60. En Y un bar, solo, obvio. claro, y canciones un poco más tristes. Tony cuenta que él quería hacerlo así como con esa onda de canciones de los 50 con poca producción, que sonara así muy natural. Y él decía que al final le gustó, pero se sorprendió a sí mismo que el disco sonara tan bien. Él pensó que no iba a sonar tan bien. Claro, fue un disco como de manera más casera, más artesanal, quizá. Y nada, es precioso este disco. Es precioso este disco. A mí me Es gusta súper, mucho, a mí, a mí también, y me costó, sí, porque como lo hablamos antes, pues ya habían empezado a salir los Chuck Ragan, ya habían empezado a salir un montón de otros artistas solistas, entonces era igual un desafío para Tony salir con canciones nuevas, pues, o sea, con canciones propias, ¿cachai? sí, Era claro. un desafío grande y tampoco una incertidumbre, pues así como, chuta, ¿le va a gustar a la gente estas canciones, weón? Que estoy tocando en mi pieza solo, sentado, ¿cachai? Es Sí. raro, po, weón, es raro. Yo me acuerdo la primera vez que escuché, por ejemplo, a Chuck Ragan, como que al principio no me pegó mucho, como dije, que suena un poco raro. Y también estaba Rocky Botolato, como esa onda, y ahí como le empecé a agarrar un poco más la onda al acústico, y cuando salió el disco de Tony Sly, era un poco menos pop en el fondo, es un poco más triste, Es que por decirlo de alguna como, forma. es que claro, refleja un poco como él era, po, weón. Él era una persona súper introspectiva, o tímida, como, no sé, una persona callada, po. Entonces al final eso se transmite un poco en sus discos solistas, po. Sin pretensiones, po, no sé, sin tanta parafernalia, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad, es eso, pero igual, aún así, las canciones tienen su onda igual, o sea, uno se puede dar cuenta que eran canciones que si te las imaginas como en una banda punk, podrían ser canciones que podrían pertenecer a No Use for a Sí, Name. seguro, seguro, seguramente. Y su voz también es particular también. Sí, sí,
Bueno, hay un Tony Sly en sus entrevistas, de hecho, son entrevistas que a él tampoco no le gusta dar mucho entrevistas por lo mismo, por su timidez, por todo. Él dice que su compositor favorito y letrista favorito, Fat Mike. Y Fat Mike dice que su letrista y compositor favorito es Tony Sly. Entonces, bueno, hay varias historias relacionadas entre ellos dos que vamos a ir contando a través del capítulo, para que no se me olvide. Tengo varias ahí en el tintero. Ese es un buen punto porque ellos se conocen también desde hace mucho tiempo, de los años 90 casi. Entonces, o sea, no casi, de los años 90, principios de los años 90. Entonces se conocen mucho y claro que se admiren el uno al otro, me parece igual emotivo de alguna forma. Honesto, po, honesto igual, pues así como, oye, me gusta, eres uno de mis mejores amigos y me encanta la música que haces, más que nada eso. Sí, Y te apoyo y tú me apoyas y te admiro y tú me admiras. Una wea así la veo yo. sí, claro. Y él también se fue mucho también con Joey Cape haciendo muchos tours y después también con otra gente como John Snodgrass y empezaron como a crear este tipo, no es un colectivo, pero casi una especie de grupito de gente que pertenecía a Fat Records de alguna forma u otra, haciendo temas acústicos, girando, sacando splits, singles y 7 pulgadas por ton, muchos, varios 7 pulgadas por ahí, que aparece con Joy Cape. De hecho, por ahí tengo unos, mira. Bien, no, súper. también decía mucho Tony Sly que para él era, era más fácil tomar su guitarra y al fondo ponerse a cantar y que se adaptaba mucho en su show solo según cómo era la actitud de la gente, porque decía que él llamaba a un poco el público, a un grupo que se llama el público oyente, que era la gente que se para y escucha su show casi como respetuosamente, viendo los detalles y todo eso, y después está el otro grupo que son los fiesteros, que él les llamaba, que era la gente que iba ahí y quería hacer poco con sus canciones acústicas y le empezaron a pedir canciones antiguas de No Use. Y él decía que al principio como que le chocaba un poco, pero que después dejó de hacerse tanto pensamientos por eso y dijo, al final me uní a la fiesta. Entonces cuando me encontraba con ese público, tocaba las canciones que me pedían y me emborrachaba. Eso habla mucho de la persona que en el fondo, o sea, no hacerse un problema gigante ahí y quizás como decías tú, también viene de su timidez y el disco suena así también un poco. Sí, sí, así como súper piola, súper piola. Así lo definiría yo, un tipo súper piola. Sí, eso es una buena palabra. Sí. Después de este disco también cuenta también en una entrevista que estaban empezando a grabar demo y hacer nuevas canciones para lo que sería el próximo disco No Use for a Name. Y al final, como le empezó a ir bien con su primer, como le fue bien con su primer disco y recibió buenas críticas y empezó a tener buenos shows. De hecho, estuvo de telonero en una gira de NoFX también. Entonces fue como un poco impacto cómo me enfrento a este público que está esperando a NoFX con mi guitarra acústica. Y le fue bien, se Claro. sorprendió y dio como el paso siguiente, que es invitar a más músicos y hacer un disco un poco más elaborado, que también en el fondo su último disco, el 2011, Sad Bear. Bonito disco, sí. También es más triste todo, pero, pero es un hermoso registro, ¿verdad? Un hermoso registro porque tal como lo decíamos antes, sin ninguna pretensión más que él y su guitarra, nada más. Eh, no es nada más que eso. Y aún así resulta ser atractivo y eso le funcionó y eso es admirable, pues, weón. O sea, que le funcionó y que fue un proyecto rentable para él, me imagino. No lo sé. Sí, él Eh, cuenta que en el fondo era, a él le estaba un poco el último tiempo pesando un poco ya por su edad la gira, de estar tanto tiempo de gira y decir, como es un hombre de familia, decía que extrañaba mucho a su familia, a su hija, pero que en el fondo para poder proveer a su familia tenía que hacerlo y irse de tour y había que salir a trabajar, pues, weón. Y ahí es donde empieza un poco su adicción, entre comillas, porque todo medicado, a las pastillas, para el dolor de espalda, para levantarse, para acostarse, para mantenerse despierto, pastillas para todo. sí, es así. El disco Sad Bear también tiene
lo plasma también en las letras, ¿no? Habla mucho de su familia, de no estar en casa, de un poco el miedo a, a perder las ganas por la vida. Se mete mucho también en cosas políticas. Hay un tema también que me gusta mucho que se llama I God, que dice así como las típicas preguntas que uno se hace también en la cabeza, si todo es tan injusto, si tanta gente se muere, si hay gente que llega con poco a fin de mes y otra gente es rica, en el fondo, ¿por, por qué nos preguntamos todavía si es que existe Dios en el fondo? Claro, o sea, todo es bien dentro de un contexto super punk también, po, weón. Todo punk. Así, a pesar de que la música no sea al palo, las letras son aún más importantes también, po. Esa es la principal diferencia que yo lo conversamos igual un poco antes, que yo veía entre personas o artistas como Chuck Ragan, como Rocky Botolato, que en el fondo se salieron un poco de lo que representaban como banda para otro público, en el fondo. Por ejemplo, Rocky Botolato ya es casi un artista como más de la escena indie, ¿no es cierto? A pesar de haber participado en bandas hardcore y todo. Ujú. Y Chuck Ragan, a pesar de seguir tocando con Hot Water Music, es un artista que tiene un espectro mucho más amplio de público, sale también en la radio, acá en Alemania hacía comerciales para Lee, para esa marca de jeans. De jeans Mm, Sí, y camisas de vaquero, de sí, leñador. eso. Sí. De hecho, la vez que vi a Chuck Ragan tocó acá en una iglesia. Que, Bacán. claro, es que es Dios, pues, weón, obvio. Es Dios, tiene que estar en la iglesia. Sí. Eh, Y lo que pasaba con Tony Sly y Joey Cape, lo que es mi impresión es que ellos no se salieron de su público, en el fondo, como que fueron ahí fieles a su público y en el fondo la gente que los seguía es la misma gente que seguía a No Use y a La Crown. claro, claro. Estos artistas que mencionas tú, Chuck Ragan y Rocky Botolato, orientaron sus carreras para otro lado, po. Para un lado más comercial, para un lado más popular, para sonar en la radio. En cambio, no sé, pues Joey Cape, que está quebrado, hay que decirlo, en estos Sí. momentos. Le robaron su eh, guitarra en el video, ¿viste? Dos veces se la robaron, dos veces. Sí. Eh, siguieron, como que cambió un poco la música nomás. Cambió la música, no cambió la manera de escribir, la manera de componer, la manera de orientar sus canciones, sus discos. Entonces, yo creo que por eso también uno le tiene más cariño y le presta más atención a estos artistas, porque al final tú sabes más o menos con lo que te vas a encontrar, po, con lo que te van a decir en sus canciones, ¿cachai? Sí. No sé, pues Chuck Ragan, no sé cuántos pescados, ¿cachai? No sé, pues, no sé. Entonces, son cosas muy diferentes. No digo que Chuck Ragan, bueno, ya dijimos, Chuck Ragan es Dios, Sí, pero, no, pero canta otras cosas, pues canta otras cosas. claro, es que como que separó sus carreras en el fondo. Acá Tony Sí, sí, Sly todavía correcto. tenía, a pesar de que el último disco, Sad Bear, es un poco distinto, ¿no es cierto? Puso otro instrumento, suena más triste, no suena tan punk, a pesar de que las letras sí lo son, tampoco se va mucho de su público en el fondo. No, po, no, es una Esa es la persona que pregunta. se mantiene ahí, se mantiene con nosotros. Sí, eso mismo. Y eso es lo bacán, po. Eso es lo bacán porque está bien, o sea, ya lo hemos hablado muchas veces de que no nos asusta el tema de que las bandas cambien su estilo o cambien sus discos o vayan evolucionando, ¿cachai? Pero también se respeta a la gente que mantiene la misma línea siempre. Sí, claro. Hay que tener de todo en el fondo. Así, en la variedad Correcto. está también El gusto. el Ah, gusto. buena, eso es como de Muy bien, muy De bien. Nescafé, una wea así, ¿o no? Puede ser, ¿No? puede ser, sí. Muy buena, sí. Sí, pero eso es lo que me pregunto también, si Tony Sly aún estuviera con nosotros, ¿qué habría sido su carrera? Porque vimos la de Joey Cape, también se va mucho experimental y todo eso. Hay otro artista de Fat que partió también haciendo cover de sus bandas y que ahora también se fue expandiendo, que es Dave House, que tocaba en The Loved Ones, que también está como ya Bandaza. casi a un nivel, ya, Sí. sí, en Pop, en un nivel, nivel, nivel Frank Turner, sí, nivel otro nivel, así llama. sí, Artista, pues, nivel Beto Cuevas. Nivel claro, artista, pues, nivel artista ya. Sí, Loved Ones. Los amados. Se sí. viene un capítulo de ellos, weón. Sí, sí, Bandaza, sí, sí. ya. Bandaza. Y eso.
Entonces, Sad Bear representaba un poco eso, su carrera solista, y tomó esa decisión de no hacer el disco de No Use for a Name, que sería el siguiente, y sino dedicarse un poco más a su show solista. Fundó Scorpions, que ya hablamos en el capítulo de Flatliners, porque Chris lo reemplazó a él, junto con John Snodgrass y Joey Cape, y Wallstrom, que siempre pienso en Brian Wallstrom de Breaking Bad, pero no es él. Así que ahí donde hacían, ahí eso funcionaba más como un colectivo. En el fondo, cada uno traía sus canciones y los otros iban colaborando. Y Bacán, también es un proyecto bacán, Scorpions es un proyecto bacán. Descubrimos el capítulo anterior que el nombre es porque todos son escorpión. Em, exacto. y, y es un proyecto bacán, súper interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando apareció porque obviamente no lo esperábamos. Claro, Y es como tenías a 4 artistas distintos en una misma banda. Es bacán la cuestión, es es bacán. bacán, sí. Y con voces súper Particulares, pues cada uno tiene su particulares. estilo, po. Cada Sí. uno tiene su estilo. Esa voz de John Snodgrass es como, ya sabéis que el que está cantando. Como que, sí. Sí, él es una persona muy especial. Sí, 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 sí. También un tímido también, ¿no? Y bueno, después de Scorpions y de Sad Bear el 2011, llega el 2012, que fue el último registro, en el fondo, de grabación de Tony Sly antes de su muerte, que es la segunda parte de este acústico, que había salido primero en el 2004. Entonces, pues, 8 años después, se atreven de nuevo con Joey Cape y sacan una segunda versión con covers. Claro, correcto. Sí, también el mismo ejercicio que hicieron en el volumen 1. Aquí, aquí lo único que yo podría decir de este disco es que el encargado del diseño tiene que hacerse un upgrade en Photoshop, porque las caras de ellos se nota mucho que están muy photoshopeadas. Yo no entiendo cómo tan cagados de no haberse podido sacar una foto real en patines, que no, que tuvieron que elegir una foto de 2 personas en patines de los años 20 y le pusieron las caras de Joy Cave y Tony Slide. Es lo único que yo podría criticar a este disco. Pero se nota mucho el recorte, weón. Se nota mucho el Sí, recorte, otro tono, no sé, por último. sí. No sé. Habría que ver si es que el que escaneó las fotos fue el mismo que hizo para el More Betterness. El mismo que escaneó la foto del More Betterness. Está bien que que los amigos sean diseñadores y que los ayuden y todo, pero no sé, po, péguense la calladita. Ya lo habíamos Es lo hablado, weón, único. Sí, los discos entran por la vista. sí, los discos entran por la vista. Vamos a hacer un especial de portadas feas. Tengo varias, tengo varias. Nacionales e internacionales. Sí, yo también tengo harta, harta. Sí, El pues rank, los discos principalmente entran por la vista, por la estética, las portadas, qué sé yo. O sea, yo no digo que sea una mala portada, pero si este disco yo lo veo de lejos, pasa piola. Si me acerco, veo al tiro que tiene otro tono las cabezas, po, weón. Hasta tú lo podéis ver ahí, sí, mira. sí, Hasta es tú lo verdad. podéis ver ahí, mira. Sí, es verdad, es verdad. En fin, pero nada, un disco hermoso igual, un disco hermoso. Estamos Sí, hablando de las portadas, no tiene nada que ver con el contenido. El contenido del disco es diferente. sí, el contenido, ahí contaba también Tony que, porque le preguntan, yo leí la última entrevista que dio antes de su muerte, un par de días antes, donde él también ya contaba de que la espalda lo estaba matando y que estaba con dolores muy, muy fuertes. Le preguntan por este disco y le preguntan particularmente cómo eligió las canciones, o sea, cómo elige qué canciones de No Use van a ir en un split acústico. Y él dice que para el primer acústico, como lo había dicho antes, eligió los hits, las canciones que él siempre tocaba en acústico, que pensaba que cuando las compuso sonaban bien ya en acústico. Y para este segundo decidió hacer una encuesta por Facebook y también entre las personas que le pedían siempre algunos temas, y eligió algunos temas que él nunca había tocado en vivo y eligió algunos temas que la gente le pedía. Por eso eligió Black Box, que él se sorprendía, y Chasing Rainbows fue el tema que más le pidió a la gente por Facebook, en el fondo. Es que el More Verderness, como lo hablamos la vez pasada, el disco de hit radiales, le digo yo.
Yo le digo que es el Sí, disco de hits radiales. Y Chasing Rainbows es una cancioncita, pero espectacular para que suene en la radio en el momento de que estáis cocinando, no sé, haciendo cualquier cosa en la casa, aparece esa canción y ¡boom! sí, es verdad. Increíble. Es No, qué increíble. bacán. Bacán. No sabía eso de que había escogido las canciones por, así como había hecho una encuesta, pero bueno, Sí, te voy interesante. a enviar la entrevista para que la leas. Eso nos falta tener un blog o una página donde guardemos. Eso tenemos que hacer para nuestra Se viene. nueva idea, sí. Gordopodcast.com. Sí, Pronto. para ir guardando algunas cosas como eso, ir compartiendo las entrevistas. Claro, tener un archivo y compartir videos y ese tipo de cosas que tener el registro siempre es bueno. Ayuda a Exacto, memoria. exacto. Y bueno, pasamos a la parte más triste del capítulo seguramente porque ya estando de gira con Joey Kay por este acústico número 2 en julio del año 2012 con 41 años, fallece Tony Sly. Un par de días antes tocó su último concierto. Tú me estabas contando un poco antes. Sí, esto fue el 29 de julio del 2012, en Gainesville, Florida. O sea, bueno, lo comentamos delante, tú lo sabes, pero a lo mejor la gente no lo sabe. ¿Tú sabes cuál fue la última canción que tocó Tony Sly en vivo como acústico? Un cover. Un cover, fue un cover. Y fue nada más ni nada menos que Linoleum de NoFX, junto a su amigo Joy Cape. Hay un video en YouTube, lo pueden ver. Hace poco se subió ese video como de la última presentación de Tony Sly en vivo. Así que lo pueden revisar. Está en YouTube. Ya lo comentamos antes, su adicción a las pastillas para mantenerse despierto, para mantenerse vivo, para dormir, para descansar, para el dolor de espalda, para todo. Y la mezcla con el alcohol le resultó fatal. Fat Mike cuenta en el libro de NoFX que es como la única aclaración un poco más formal o real de la muerte de Tony, porque tú te acuerdas que cuando pasó esto no había mucha información, pues se decía que las probabilidades del suicidio, no sé, un accidente, una sobredosis, Sí, eso lo salió era muy escasa la información que había. Entonces Fat claro, Mike fue como el último que comenta un poco más o menos lo que pasó, pues, y que fue debe haber sido un tipo de sobredosis, porque la mezcla entre pastillas para todo, alcohol, después de estar, no sé, pues haber estado en gira, cansado, raja, me imagino, no sé, se fue durmiendo, pues, ¿cachai? De hecho, Fat Mike, otro adicto a las pastillas, después de esto se replantea toda su adicción al alcohol y a las pastillas, por lo mismo, después de la muerte de Tony, porque al final están viejos, pues. O sea, Tony murió a los 41 años, tampoco una persona vieja, un par de años más pero que nosotros. claro, pero ahora tendría Ahora, 50. claro, sí. Ahora, el día de hoy tendría 50 años, ¿cachai? También joven, pues, pero igual más viejo que nosotros, entonces es Sí, raro claro. todo, es triste todo. Sí. Igual, como dices tú, al principio no hubo mucha información, después salió Fat con un pequeño comunicado diciendo que Tony había muerto en su sueño tranquilamente y años después salió Fat Mike contando esto en el libro y también lo contó en una entrevista que en el fondo la combinación del alcohol con las pastillas lo había matado en el fondo. Y la familia no quería decir mucho. Hasta el día de hoy tampoco se han pronunciado oficialmente, a pesar de que hay una página también y una fundación, Tony Una Sly. fundación. Ujú. El Rory, el baterista de No Use, contaba que le ha sido muy difícil terminar el documental de No Use for a Name, porque debería salir un documental que está hace años en trabajo Ujú. y se les ha pospuesto por lo difícil que es terminar, no saben aún cómo terminarlo de una forma que le rinda un buen tributo a Tony Sly. Y por eso lo han pospuesto y él dice que no es el momento aún. Entonces todo este misterio un poco dio también para ese tipo de especulaciones que era lo que tú contabas. Yo me acuerdo un poco, ¿te acuerdas tú de ese día en particular cuando muere Tony Sly? Yo estaba en el trabajo y por Twitter, y creo que tú me etiquetaste en Twitter con la noticia. No sé si tú o Gastón, no sé, alguien.
Y, y nada, es como raro, como que no creíais, po. Sí, Entonces ahí que los fake news están pero a la orden del día, entonces, no sé, no, como que no creía, de primera no me lo podía imaginar, no me lo podía imaginar. Después como que ya procesando la cuestión, ya saliendo del trabajo, ya ese mismo día, en la tarde, dándole vuelta, ver que todo el mundo estaba comentando y posteando la cuestión, era como, oye, de verdad, po, weón. Entonces empecé así como a hacer una retrospectiva de, weón, no lo vaya a ver nunca más. Es que fue súper choqueante. Pero después, al principio como que no lo creí. Después, como que empecé a ver que toda la gente estaba comentando esto, que toda la gente ya estaba compartiendo la noticia. Salió esto en Cooperativa, pues, weón. Está en el sí, diario Cooperativa salió. Entonces, entonces fue grande. Sí, yo me acuerdo que estaba sí. también en el trabajo, en el almuerzo, y me llamó el Pedro por teléfono y me dijo, oye, se murió Tony Sly. Y yo como que quedé así como, ¿qué onda? Como que me desesperé, como que quería volver a buscar en el computador. Mm. Supongo que en ese tiempo no tenía internet en el teléfono, por eso quería volver desesperado al computador. Y sí me acuerdo que te conté y después de hecho tú hiciste dedicaste un post en tu página Mixtape Lovers cuando era un fanzine, blog, Ujú. y mucha gente escribió también sus apreciaciones de Tony Sly, hiciste un mixtape, elegimos algunas canciones y le rendimos un pequeño tributo. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. El otro día me apareció en Facebook un recuerdo de ese, de esa publicación que hicimos para el sitio. Sí, Y, y nada, estuvo bueno. Estuvo bueno. Fue bonito haber hecho eso. Era como el humilde homenaje, un poquito. sí. Y hablando de homenajes también, después No Use and Friends tocan 3 shows y tuve la suerte de ver uno de esos 3. Los tocan dos, uno en Japón, uno en San Francisco para el aniversario de FAT, que en el fondo es No Use for a Name, obviamente sin Tony Sly, invitando a distinta gente. Están en el aniversario de FAT en San Francisco, ya sale por cada canción una persona diferente a cantar, gente de Strung Out, El Jefe, Fat Mm, Mike, sí. todas las bandas que están Sí, sí, me tocando. acuerdo. Esa gira fue por los 25 años de Facto. Sí, En Japón una locura. Una locura. El sí. estadio lleno de gente, tantas De, bandas. de hecho, el video está Increíble, ahí en ¿no? YouTube y se Sí, ve, sí. está como Están los dos. transmitido por MTV. El concierto en Estados Unidos también está en distintas partes, por distintas bandas. En YouTube también está bueno, está súper bueno. Yo los vi en un festival en Bélgica que se llama Cruise Rock, que también tocan muchas bandas, ya no se hace, pero se hacía en ese tiempo, eh, que era como el festival europeo donde traían todas las bandas y ahí traen a No Use and Friends. La mayoría de las canciones las canta Joey Cape, un poco distinto a lo que pasó en Fat, que cada canción llegaba una persona distinta. Aquí la mitad las cantó Joey Cape, la otra mitad la cantó Matt y invitaron a Spike y Chuck de Matt Cadiz que cantaron un par. Por ahí estaba la chica de Not on Tour, también cantó una canción. Y atrás fue emocionante porque atrás la gente empezó a gritar Tony y atrás estaba la familia de Tony, su esposa y sus 2 hijas, con la familia Fat Mike, Erin, su hija, y salieron abrazadas, llorando, toda la gente estaba ahí. El video también se puede ver ahí en YouTube. Fue súper emocionante igual. De hecho, también sale Trevor de Face to Face y canta un tema y se abraza con Matt y se ponen a llorar. Fue Palpico, chocante igual, estar ahí fue como un ambiente así emocionante. palpico. No puedo decir otra cosa que palpico. Sí, Sí, bueno, hay que destacar también que la familia de Tony tampoco ha hecho como un comunicado oficial por las reales causas de su muerte. Entonces, aparte de eso, se tiene que respetar de alguna manera porque es algo súper interno, súper familiar, íntimo. íntimo, uno no tiene por Me qué gusta estar que sea así. averiguándose. Sí, está súper bien, uno no tiene por qué estar averiguando ese tipo de cosas. Nosotros aquí comentamos solamente las cosas que se hacen públicas. eh, y, y la familia de Fat Mike con la familia de Tony son casi familia entre ellos, pues, ¿sabes? Uno puede ver en sus redes sociales que se van de vacaciones juntos, las hijas son amigas, entonces, nada, eh, es bacán, es bacán la relación que tienen,
que tiene Sí. hasta el día de hoy, hasta el día de De hoy. hecho, Fat Mike y Erin dicen que es la muerte que más le ha pegado. Y Fat Mike dice, me ha pegado más la muerte de Tony Sly que la muerte de mis padres. Bueno, también hay que decir que la relación de los padres con Fatma, bueno, en el capítulo 9, Sí, en el capítulo 9 Effect lo hablaremos, pero sí, está para largo. Pero en los claro, sí, capítulos. en los capítulos. Sí, pero como te digo, Fatma se replanteó su adicción. Por eso después nosotros lo vimos hace un par de años atrás o hace un tiempo atrás en rehabilitándose, tratando de no consumir tantas drogas, porque al final deben estar sintiendo que deben tener la sopaipa pasada ya, po. Entonces como que se les debe estar Sí, como acabando la fiesta de alguna manera, pues si están viejos, pues bueno. Entonces claro, es que es si te das como, cuenta que una persona se muere y está tiene los mismos hábitos que tú, te lo planteas igual. Po. claro, po, claro, sobre todo una persona cercana, amiga. Así que nada, pues. Espero que no tengamos más noticias de esta. No, pues. Antes del tour ese que tú hablabas de Fat de los 25 años, apareció un disco de Fat oficial, el tributo a Tony Sly. ¿Y qué opinas de ese disco? ¿Te acordás que lo hablábamos? Lo estábamos esperando así con ansias porque salían como canciones sueltas de pronto y era como Sí, que el disco no salía nunca, no llegaba nunca el pre-order. ¿Te acordás o no? sí, me acuerdo. De hecho, creo que salió como un verano, ¿no? Un verano allá, tengo algunos. Noviembre, Ha salido en noviembre. noviembre, y así me Sí, acuerdo que haberlo escuchado y que hacía calor. sí, De hecho, me acuerdo que fui a tu casa también, lo tenía ahí, sí, correcto. en tu departamento ahí. em, y lo estábamos escuchando. Me gusta, es un lindo tributo. También lo hice Fat Mike con Eric, lo planearon y dijeron que ellos le querían dar como un legado para siempre a las canciones de Tony Sly, y por eso ellos, algunas bandas se quisieron anotar así voluntariamente, ellos también buscaron alguna y en el fondo habían un par de líneas editoriales, por decirlo de alguna forma, que ellos eligieron. Fat Mike se envolvió también mucho en elegir las canciones muy particulares Ayudó, que sí, ayudó, ayudó a las bandas a elegir una canción que no sé, porque le hiciera honor a la banda y a la Tony po, al mismo tiempo. claro. Y también eligió mucho eso de las canciones que estaban más acústicas, quizás hacerlo en una banda, o al revés, también las que eran canciones de No Use for a Name, hacerlas como darle un nuevo plus y un nuevo ambiente a estas canciones también, para que se notara la composición de Tony Sly, que como que puede traspasar esa frontera del punk. Entonces también hizo mucho, fueron tantas bandas que no todas cupieron tampoco en el disco, ¿no? En También el hay disco, claro, bonus sí, tracks. hay bonus track. Sí, es la media pega esa, la de producir, la de como de aconsejar a las bandas y bueno, y también tener no sé, po, la experiencia y los años de carrete que tiene Fat Mike para que una banda, no sé, pues como Bad Religion le haga caso, en el sentido de escoger la canción. Es la media pega y creo que lo hizo súper bien. Por ejemplo, la canción de Matt Cadiz, para mí es una canción hermosa. Lo quería. La de Flatliners es una canción pero hermosa. De hecho, Fireball es mi canción favorita de Tony acústica. Entonces, y la versión de Flatliners es una maravilla. Es una Sí, maravilla de versión, la güey. convirtieron así en su canción en el fondo y la tocan aún. Sí, También la quería no, nombrar, de hecho te quería preguntar cuáles eran tus temas favoritos. El disco parte con ese tema de Karina, Dani, que lo pusimos al final del capítulo de Noise for a Name, correcto. Sí. Big Sly. ¿Cuáles son tus otros temas favoritos? Me gusta la de Matt Cadiz. Más que me gusta, me sorprende la de Bad Religion. La de Teenage Bottle Rocket también me gusta. Y la de ¿cómo se llama? La de Flatliner. Esas son mis top. Esos son mis top. Sí, tenemos parecida, y yo le agregaría una que me gusta mucho, que es la de American Steel. Tocan Dark Corner, que también me gusta mucho. Sí, le sale bacán. Y la versión de Snuff es Eso, iba a decir filete. On the Outside, Snuff. Iba a decir lo mismo. Yo creo que tenemos el mismo gusto ahí con las canciones. No, es extraña, es muy Snuff, pero es Sí, bacán. Le salió es bacán la bacán, versión. sí. Sí, hay artistas como Frank Turner también. Joey Cape cuenta que él toca International Youth Day y él piensa que es la mejor canción que compuso Tony Sly en su vida, y por eso dijo que se la robó a Frank Turner.
porque Frank Turner había primero hecho el cover y al final tuvo que El conversar con él y cover. decir, hey, no, esa canción me Oye, pertenece. no wey, po. No wey, Sí, po. No wey, po. sí, Antigüedad constituye grado. eso Sí. mismo. ¿Y hay alguna canción que no te gusta o que quedaste así como con una sensación rara o alguna que no? Puta, me va a odiar la gente, pues ya lo vemos hablando de en muchos capítulos, pero la de Strong Out no me gusta mucho. Pero no es porque no me guste Strong Out, insisto, pero es como esa. Es que Soulmate es una canción hermosa, perfecta, pues, y estos weones le pusieron esa batería doble pedal y alta velocidad y. No. Sí, el doble pedal también Disculpe a sube. toda la gente, pero es una apreciación personal, insisto, no nada contra la banda ni nada, pero no me gusta tanto esa canción. Sí. A mí me pasa que con la que me quedo así como con un poco que me gusta, pero que digo, podrían haberla hecho de otra forma y como con la banda es la de Gaslight Anthem, que en el fondo es Brian Fallon que toca acústica, un tema, le sale bien, pero habría sido Claro, bacán que la banda la tocara. ¿Qué pensáis de sí. la canción de Alkaline Trio? La misma- la mi- Puta, es que Alkaline Trio uno no puede tener malos comentarios para Matt Skiba, po, weón. ¿Qué uno le puede No, decir? no, yo Pero les tengo sí, sí me cariño. gusta. Sí, 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 a mí también me gusta, pero como es que sí. fue justo en esa época cuando sacaron ese disco acústico, el Damnesia. Y por eso fue como, puta, hicieron una wea acústica de nuevo y después le Claro. pusieron como un punteo ahí, una canción. Pero está repensada, en el fondo suena bien, me gusta igual, pero me habría gustado más una de la onda de verdad así oscura de Sí, Alkaline Trio. banda, po. Sí, Banda, una banda. Oye, y eso, po. Y eso, yo creo que deberíamos, como para dilatar un poco el bajoneo de la muerte de Tony, escuchar los audios po, que tenemos preparados. sí. Bueno, habíamos contado en el capítulo anterior, No News for a Name, la primera visita a Chile en el Teatro Caupolicán, que fueron las bandas que telonearon. eh, bueno, ¿qué vamos a hablar de los Bebés Paranoicos? No podemos decir nada porque es una de las bandas más importantes de la música en Chile, del pan rock en Chile y quizás también en Latinoamérica. Por lo tanto, estamos, eh, ¿cómo se podría decir? Muy contentos de que el oso bajista de los bebés nos manda este audio que lo vamos a escuchar ahora. Hola amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo va el Fat Podcast? Muchas gracias por haberme invitado a dar un pequeño recuerdo de lo que fue No Use for a Name para nosotros. Eh, bueno, primero contarte que el primer disco que escuché fue Leche con Carne, por allá por el año 95, más o menos, si no me equivoco, 96, ponte tú. Seguro agarré alguna canción en algún compilado de estos de Fat Wreck y por ahí me fue enganchando en la banda. Luego un amigo fue a Europa y le encargué que me trajera algunos discos. Y me trajo los que encontró hasta el momento, que eran Incógnito y Don't Miss the Train, los cuales no me gustaron directamente porque eran muy distintos a lo que era Leche con Carne, que realmente fue el disco que definió un poco el estilo de ellos. Así que, claro, lo escuché más o menos, pero de ahí en adelante me fue enganchando desde Leche con Carne, Making Friends y sobre todo discos como Hard Rock Bottom. Em, Recuerdo que cuando vinieron a tocar a Chile la primera vez, no me acuerdo qué año exactamente fue, pero sí me acuerdo que fue hace como un año, o sea, fue como una fecha como hoy, así fue el 7 de agosto. ¿Tú te acordarás del año? Un concierto en el Teatro Caupolicán, al cual teníamos muchas ganas de ir, porque éramos súper fanáticos de la banda y estábamos re contentos con los bebés de poder tocar ahí. Nos hicieron llegar temprano, así que tuvimos la oportunidad de ver la prueba de sonido de No Use. Y ahí ellos tocaron mucho una canción de un disco que estaban por sacar. De este disco que se llama The Feel Good Record of the Year, hicieron una de las primeras canciones. Eh, y la tocaban, y yo estaba súper sorprendido porque, bueno, no conocía la canción, pues. The Biggest Lie puede ser, claro, esa. Claro, tocaron The Biggest Light, no conocía la canción y estaba re buena, ¿cachai? Entonces,
nos esperanzó de que saliera un disco increíble pronto de No Use, y así fue, pues, ¿cachai? Canción que también tocaron en el show. La poca interacción que tuvimos con ellos fue el momento de la prueba de sonido. Estuvimos conversando con Matt, el bajista, fue súper simpático con nosotros, especialmente conmigo, me regaló un juego de cuerdas para bajo. Y luego ya a la hora del show, en camarines, claro, ahí conversamos un poco con ellos, eh, siendo gente muy accesible, muy entretenida para conversar, para sacarse fotos, nunca ningún problema. Una súper buena actitud para eso, gran disposición. Y bueno, Tony Sly, un maestro absolutamente, dueño de la situación, se le veía contento, se le veía relajado, feliz de estar acá en Chile y feliz de conocer a las bandas con las que había tocado, que fue Sia, Sin Perdón y Los Bebés. Así que gran recuerdo. Rory Coffey era impresionante, me acuerdo verlo tocar. Y el show, por ahí lo tengo grabado, llevé mi cámara y lo grabé casi completo el show desde uno de los palcos del Caupolicán, así que por ahí podemos juntarnos y sacarle el audio o revisarlo. No quiero extenderme mucho, pero ahí yo creo que tú puedes resumir algunas cositas. Un abrazo grande, amigo. Cualquier cosa cuente conmigo. Perdón que me haya demorado, pero estoy tapado en pega. Bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abrazo. Cuando quiera conversamos. Buena, Ahí buena, está. gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Buena onda. Buena onda, primero que todo. Se agradece el tiempo. O sea, como decía Mati, ¿qué podemos decir de los bebés, po? Los Bad Religion de Sudamérica, por decirlo Exacto. así. Como el vino. Como el vino, como el vino. Me voy a encargar personalmente, y lo hago público, y para que lo escuche Carlos, me voy a encargar personalmente de conseguirme ese video, editarlo y subirlo en nuestro próximo sitio web. Así que, Carlos, en cualquier momento me contactaré contigo. Gracias por el audio, gracias. Sí. Qué buena la historia de Carlos también Qué contando ganas de ver ese porque... video, weón, qué ganas de ver ese Sí, qué video. gana, qué gana. Pero me gustó lo que dijo, lo que cuenta al principio también, que en el fondo empezó a escuchar No Use con Leche con Carne, y después cuando escuchó los primeros discos, El Incógnito, quedó un poco así como, bueno, no era lo que me esperaba en el fondo. Y yo creo que a todos les pasó eso un poco. Sí, Por todo el tiempo, ¿no? porque son discos más antiguos, y los discos que llegaron más rápido fueron desde el Leche con Carne para adelante, porque estaban en FAT, po. La distribución era otra, po. Entonces llegaban más rápido esos discos que los anteriores. Sí. Y lo que contaba también, que era una banda súper accesible, a pesar de que son de los grandes, de una de las bandas más accesibles para sacarse fotos, para hablar con la gente. Y de eso mismo nos cuenta nuestro segundo invitado acá, Ismael Bicho, que tocó también en ese concierto con su banda Sin Perdón. Así que aquí vamos con el segundo audio. Con respecto a lo de No Use que me preguntáis, sí, pues tengo anécdotas, efectivamente nosotros tocamos con ellos en el Caupolicán en ese primer show que vinieron, era la era del Hard Rock Bottom, si no me equivoco. No estoy seguro, no, pues tiene que haber sido después, pues, con el Keep Them Confused, no me acuerdo bien, weón. Sí, porque después vinieron con el verde al Pon Víctor Jara. Y mi anécdota es que yo he tocado, igual toqué con varias bandas, weón, de afuera, y ellos fueron lejos, pero lejos los más buena onda, weón. Tony era un tipo un poquito más reservado. De hecho, me acuerdo que, pero no fue en esa, fue en la del Galpón Víctor Jara, que también trabajé en ese show. No toqué, pero ahí tocó Nos, pero trabajé. Y me acuerdo que ellos pedían que nadie fumara alrededor porque el humo le afectaba la garganta, a Tony principalmente. Y él era como más reservado de todo. El bajista, weón, un 7, weón, muy buena onda, crack, weón. Compartió con nosotros, nos tomamos fotos y todo. Y nosotros con Sin Perdón, al otro día de ese show, nos fuimos a Argentina, weón. Teníamos unos shows allá ese fin de semana y No Use también tocaba en Argentina, weón. Y, y fuimos para allá, weón, pero nos perdimos, weón. Y llegamos tarde, llegamos al teatro cuando el show ya había terminado. O teníamos mal la hora del show. Una mierda, weón. El tema es que llegamos al show y estaba toda la gente afuera y Tony Sly estaba afuera tomándose fotos con la gente, weón, con los argentinos después del show. Teatro Flores creo que era. Ah, ya me acordé. Y lo que nosotros hicimos fue, de pavo, habían como 2 teatros Flores, ponte tú. Pero había una diferencia en el nombre que nosotros no manejábamos y nos llevaron en taxi a otro teatro.
Así que no llegamos a la hora. Y, oye, el manso audio que te mandé. Y me acuerdo que Tony Sly estaba afuera tomándose fotos con la gente, weón, y el loco me reconoció, pues, weón. Yo me acerqué a él para tomarme una foto y me dijo, wow, what are you doing here? Me dijo así como, weón, ¿qué chucha hacía acá? Si tú estabas ahí. Le dije, no, yo tenemos show acá también. Nos pusimos a hablar y, bueno, una calidad humana y una humildad que se traspasaba del escenario, weón. Yo tengo muy buenos recuerdos de haber tocado con esa banda en particular. Además, como fan, me gusta harto el hard rock bottom para adelante, entonces. Y el anterior también, el Life Size Mirror, todos esos temazos, pues, weón. Así que, puta, te mandé el manso audio, me vaya a odiar. Pero esa es mi anécdota, bro. Un abrazo grande, Mati. Bueno, ahí teníamos al bicho entonces contándonos también su Qué experiencia con despistado, Nayus. weón. Qué despistado en Argentina los sin perdón, weón. ¿Ah? Oye, Yo tengo una anécdota, cuento una leyenda que cuando Sin Perdón fue a tocar a Perú, no llevaban pasaporte y se tuvieron que devolver. ¿en Algo así. serio? Sí. Oh, yo no me acuerdo de eso. Carlos me contó una anécdota de eso. Pero creo Saludos que a Sin fueron todos, Perdón. seguro que fue uno. Seguro que fue alguno. ¿Sabes que eso le Saludos pasó a Dan Babbitt de Screeching Whistle? Que tiene su banda Screeching Whistle, Riverdale, Metadons. Estaba invitado a un festival en Italia el año pasado, que es el Pan Rock Raduno, que es como de ese estilo así pop punk bubblegum, hace 2 años. Y el weón, cuando iba a viajar, en el aeropuerto le dijeron, oye, tu pasaporte está vencido, no podéis viajar. No se había dado cuenta. Loser. Sí, eso mismo. Yo tengo que hablar algo con los pasaportes, weón, porque puta que son caros en este país de mierda, weón. 90 lucas un pasaporte, weón. Sí. Y el otro día con la familia aquí estábamos conversando de viajar próximamente, qué sé yo, y yo todo quebrado ahí con pero tienen que sacar pasaporte. Mira, aquí tengo un pasaporte y está vencido, weón, una weá. Así que Sí, todos duran tenemos que poco sacar también. pasaporte. Ahora creo que va a salir una huevada, creo que van a bajar el precio y que va a durar más, como el carnet, creo 10 años, no sé. Una Sí, 10 mierda el años registro dura el mío civil. ahora. Yo lo sé que el año pasado no. 10 años. Pero bueno, despistado los sin perdón. Despistado, El Claudio, despistado. me acuerdo que también me contaba en ese tiempo. Bueno, es una de sus bandas favoritas, Noise for a Name. También me contaba que también fue lo que le inspiró también mucho a cambiar ese estilo que tuvo Sin Perdón, que fue bien punk rock al principio, casi anarco-punk. Cambiarse un poco al melódico y un poco letras un poco más emocionales, por decirlo de alguna forma, y que contaba que Noise for a Name era una de las bandas que más lo inspiró a eso. No, que cómo olvidar ese sello, pues, creando Autogestión Records. ¿Te acordás, o no? Claro, sí, pues obvio. ¿Cómo olvidar a Bullfight, o no? Mejor olvidémonos mejor. Ya, Sí. bueno, Y claro, lo que quería decir es que coincidentemente el oso y el bicho tienen una banda ahora nueva sí. que se llama Franklin Banda, que es un poco más así como, no sé cómo describirlo, un poco más de la onda Foo Fighters, un poco más rock. Foo Fighters, sí. Grande, Foo Fighters es como una buena. Así que la vamos a poner ahí en la playlist y para que la gente la escuche. Qué lindo ver cómo bandas de distintas generaciones también siguen en esto, se van armando y también tuvieron un poco de influencia de una banda como Noise for a Name y las canciones de Tony Sly. Me gusta lo que cuenta el bicho también al final, que dice que él tuvo la suerte de tocar con varias bandas y por lejos fueron los más buena onda y que se encuentra con Tony lo reconoce en el fondo. No, menos que es lo que me ha hablado todo el capítulo, que al final uno se puede imaginar a estos artistas como endiosarlos de alguna manera, y al final son hueones como uno, solamente que están arriba del escenario, nada más. Entonces, y eso te lo hacen ver con aceptándote la fotito, que acercándose a conversar, que echar la talla, tomarse una cerveza, no sé, weas tan normales que eso lo hacen más grande. Oye, en nuestro Instagram también tuvimos algunos comentarios que los vamos a leer acá. Nosotros somos los gatos. Lo oí más después de que murió y la verdad que ahí me di cuenta que debería haberlo oído antes. Además, acústicos que tiene con Joey Cape son fantásticos. Eso yo creo que le pasó a varias gente que después de su muerte se metió más en su música acústica, en el fondo, empezó a pescar más los discos, pero eso es lo lindo también de los discos. Uno con el tiempo va cambiando. Investigar un poco y claro, mucha gente llegó con, como lo que hablábamos de Chuck Ragan. Chuck Ragan, hay gente que
le gusta Chuck Ragan y ni siquiera conoce su carrera en Who Modern Music y viceversa. Entonces, es como eso, pues, la gente llega en distintos momentos de la carrera al artista o a la banda y si te enganchaste, empezás a averiguar, pues, weón, y te empezás a arrepentir después de no haberlos visto en vivo. A mí varios amigos me dijeron que nunca lo pudieron ver en vivo a No Use for a Name porque no pudieron entrar por moneda al concierto, después en el segundo concierto no pudieron ir, y así, y al final no te imaginas que después no vayas a poder verlo nunca más, weón. Ni te hiciste fan de ellos, te lamentas, Sí. entonces... A mí me pasó igual con algunas bandas que al principio no las pesqué y después me gustaron y después me arrepiento, puta, no fue el concierto. Me pasa con una en particular, Dinosaur Jr., que no lo fui a ver y que me Y ahora te empezaron a gustar encanta, mucho y ahora una después. banda que te... Puta, y ahora más encima con todo esto de la pandemia, que no hay concierto en el fondo. Pero bueno, eso es lo lindo de la música también, que se va cambiando con el tiempo. Vamos a otro comentario acá. Lucho Pin dice, solo gracias, Tony, te extrañamos. George Ron dice, cantante, escritor, padre, inspirador. Nos abrió la mente con acordes potentes. Es imposible poner un play disco de Noise for a Name o sus solos sin que te vuele la cabeza. Así que eso, dice Salud. Poco distro pone la letra acá de canción de International You Day, que también es muy representativa. Así que gracias a los amigos. Lo decimos también, el capítulo de Noise for a Name alcanzó nuestro top 1 en capítulos más escuchados. Eso habla de la importancia y el legado de la banda también. Sí, gracias a la gente que participa, que responde nuestras encuestas, que escucha el programa, que nos manda saludos, nos etiqueta. Sigan haciéndolo porque se vienen varios concursos, se vienen varias sorpresas, se vienen varias cosas por ahí que estamos planeando con Mati antes de fin de año. Sí, tenemos tanta idea y tantas bandas y tantos capítulos que esto da para algunos años seguramente. Nos falta el tiempo, obviamente, pero bueno, aquí estamos dándole como Sí, siempre. hay que pensar que somos personas que tienen trabajo. Nos encantaría poder vivir de esto, pero no se puede, weón. No Sería se puede. bacán, Sí. sería bacán. Y Pero eso. nada, gracias a todos. Yo creo que estamos listos, Mateo, ¿no? Sí, eso. Sí. Nos despedimos por ahora. Nos vemos en un par de semanas en el próximo capítulo. Adelantamos que va a ser un capítulo especial, así que atentis a las redes Atento. sociales. Y como siempre, si les gustó el capítulo, si les gusta el podcast, envíenselo a sus amigos, compártanlo. Nos ayuda a crecer un poco más esta comunidad. Y eso. Gracias a todos. Aguante gordo, aguante Tony y aguante violadores.